En el video de hoy vamos a visitar distintos supermercados en Lechería, Puerto La Cruz y Barcelona en el estado Anzoátegui de Venezuela, con la finalidad de ver los precios en los supermercados más populares de estas zonas y para que así te puedas dar una idea también de en cuánto te saldría más o menos un mercado en estas ciudades. Así que sin más, comencemos. Comenzamos con el supermercado Más por Menos, el cual tiene muchas sucursales en el país, pero vinimos a este en específico en Lechería, ya que Lechería es de las zonas más exclusivas del país y pensamos que esto puede influir en los precios. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a estar viendo cosas cotidianas. Aquí vemos por ejemplo el kilo de sal en desde $0.49, 175 gramos de mayonesa en $1.92. Ahí va obviamente incrementando en función del tamaño y también variando un poco en función de la marca. La mayonesa marca Mavesa que muchas personas extrañan cuando se van del país, cuando se van de Venezuela. La salsa de tomate marca Heinz de 400 gramos, $2.19. Atún de 140 gramos, $1.61. Todo está bastante surtido y bastante variado. $1.34 la pasta larga de 1 kilo y también la conseguimos medio kilo en 0.68. Vemos el arroz Mari, $1.22 por ejemplo. Tenemos por aquí también caraotas, algo menos de 500 gramos en $1.42. Pan de sándwich Bimbo en $3.03. También hay más opciones mucho más baratas también, como por ejemplo el pan Wholesome en $1.87. Vamos a ver un poquito el papel de baño en 4.88 este en 3.32 y bueno, dependiendo de cada marca y de cada versión de cada uno, ¿no? Sí destacar que en Venezuela en general de un tiempo para acá se ha comenzado a ver mucho más abastecimiento, más sin embargo los precios se han disparado un montón como se han podido dar cuenta hasta ahora viendo este video. Y bueno, vamos a seguir viendo precios. Vemos por ejemplo Flips en $3.19. Vemos por ejemplo refresco de 2 litros en $2.24 de los distintos sabores, distintas versiones. Vamos ahora con las bebidas alcohólicas. Vemos por ejemplo una Polar Light en $1.13, una Coronita Extra en $0.99 y una Corona Extra en $1.45. Tenemos también Ron Santa Teresa en $8.85 por ejemplo. Yo la verdad de esto no sé mucho, ustedes me dirán si son precios buenos o malos y en general hasta ahora cómo lo están viendo. 400 gramos de detergente en $3.59 y bueno, ahí va dependiendo en función del tamaño y la marca también. Tenemos el kilo de harina pan en $1.05. Ahora vamos a ver un poquito los precios de la proteína que bueno, se pueden ver en pantalla mientras les comento un poquito que ok, a pesar de que todos los precios están en dólares, se puede pagar normal en bolívares, que es la moneda como tal oficial en Venezuela. Más sin embargo, pues como se sabe por temas de inflación en el país, los comerciantes prefieren poner los precios en dólares para así después al momento de hacer el pago hacer una conversión del precio o el cambio del dólar correspondiente a bolívares para después cancelar en bolívares. También se puede cancelar directamente en dólares pues sin ningún tema, pero sí me parece importante pues aclarar ese punto. $1.2 el kilo de cebolla, $1.28 el kilo de papa blanca. Vamos a seguir viendo qué hay por aquí. Aquí vemos cosas ya para el cuidado personal. Vemos paquetes de 3 jabones por $1.93, otros por $3.9, varía obviamente. Muy importante el cartón de huevo. Vamos a ver el precio del cartón de huevo está en $4.38 y el medio cartón en $2.19. Eso lo veo bastante bien, la verdad. Veo los precios un poco elevados, pero tampoco descabellados. No sé qué opinan ustedes. Vayan dejándome en los comentarios sus opiniones. Esto fue en Lechería, ahora vamos a ir a otro supermercado en otra ciudad. Y llegamos al supermercado Río en Barcelona, también en el estado Anzoátegui. 1.39 la harina de trigo, 1.05 la harina pan. Aquí yo espero ver mejores precios que en el otro supermercado. Por ahora normal, igual. Vemos mayonesa 3.37 de 445 gramos. 500 gramos de mantequilla Mavesa en $2.59. Aceite de soya, por aquí vemos 900 mililitros en $2.34. Vemos por aquí atún desde $1.42. $1.85 el kilo de papa amarilla. Veamos qué más tenemos por aquí. Tenemos manzanas, tenemos todo un poco. Por aquí los plátanos en $1.75 el kilo.
$2.23 el kilo de pimentón verde. Por aquí tenemos tomatitos, $3.44 el kilo de tomates. Y zanahoria, $1.32. Por cierto, si ven útil el video, no olviden darle pulgar arriba, no olviden suscribirse tampoco al canal para más videos útiles como estos de los distintos lugares que vamos visitando. Ya en otra ocasión incluso habíamos visitado un supermercado Río en otro video, más específicamente en la isla de Margarita. Sí hay que decir que las cosas allá son notoriamente más accesibles, entonces si quieren darse una vuelta por ese video, lo voy a dejar por aquí arriba y en la descripción de este video también. Así que sigamos viendo qué tenemos por aquí. Tenemos los flips en $3.4 y $3.47 también. Veamos qué conseguimos en esta otra sección. Por ahí veo los huevos. Vamos a ver huevos en $4.3. El cartón de huevo completo, es decir, 30 unidades de huevos. Vamos a ver molleja de pollo, $2.47. Los muslos, bueno, aquí vemos los precios más específicos de los cortes. Filete de pechuga, ok, bastante interesante. Vamos a ver ahora qué tal la carne, $5.95 la carne de primera, por ejemplo. Por aquí tenemos, por ejemplo, cocosetes, 4 unidades por $3.65. Vemos el agua, el litro de agua en $1.09 y $1.73, dependiendo, claro, de la marca del agua mineral. $9, 900 gramos de leche en polvo, la campiña. Recuerdo que había un tiempo donde estas cosas no se conseguía para nada. Ahora, hoy en día, sí se consiguen, como pueden ver en los distintos supermercados, está bastante bien abastecido. Más sin embargo, los precios han subido una locura en los últimos años. $1.71 estos chocolates Milka, la verdad bastante bueno. Yo mismo me voy a llevar uno, claro que sí, directo al carrito. Por aquí tenemos cosas del cuidado personal también. Vemos por ejemplo el dentífrico, $2.47 el Colgate por aquí, por ejemplo. Y este el original en $2.31. Vemos ahora algunas bebidas alcohólicas. Ya en otro video me reclamaron que no mostré suficiente las bebidas alcohólicas en general. Así que bueno, aquí están viendo los precios de todo un poco. Yo no conozco mucho, no sé si está caro, no sé si está barato, pero bueno, ahí tienen una idea. Por aquí una sección de quesos, en su mayoría quesos importados. Y por aquí nos encontramos también a una chica muy bonita. Y nada, vamos a ver unas cositas más antes de movernos al siguiente supermercado. Y ahora estamos en el supermercado Aicos en Puerto La Cruz, una línea de supermercados muy popular por estos lados. Sí hay otros, por ejemplo en Barcelona, pero bueno, ahora vinimos directamente al de Puerto La Cruz, que bueno, para el que no sepa, en estos distintos supermercados que hemos mostrado sí están en distintas ciudades, en Lechería, Barcelona y ahora Puerto La Cruz, pero están bastante cerca entre ellos, diría unos 15 minutos de distancia entre los distintos supermercados que hemos mostrado en este video. Y claro que nos sirve a nosotros mismos de referencia ahora que estamos viviendo por aquí, por este tiempo, para poder saber dónde hacer nuestras compras. Más sin embargo, no hemos visto una diferencia considerable entre estos supermercados. Ustedes lo han podido ver. Yo esperaba que fuera más la diferencia entre ellos, pero bueno, si en uno consigues mejores precios en cosas en específicas con respecto a los otros, pero tampoco una gran diferencia. Pero nada, sigamos viendo los precios como tal. Aquí vemos papel de baño en $4.88, este por ejemplo. $2.16 el detergente, 400 gramos de detergente. Dentífrico por aquí, vemos el Colgate original en $2.08. Aquí tenemos jabón individual, $1.23 cada jabón. Y paquetes de A3 en $3 y tantos. Muy interesante, aquí hay aceite de motor también, $10.19, 2050 Shell de 1 litro. Vemos por aquí la harina pan en $1.05 también, como en los otros supermercados. Por aquí también tenemos aceite de Batel, por ejemplo, de 1 litro en $2.95. Arroz Mari en $1.19, dependiendo del tipo. Este está en $1.43 el kilo de arroz.
500 gramos de mantequilla mavesa en $2.42. Por aquí tenemos también mayonesa 445 gramos en $3.98. Por aquí al ladito tenemos salsa de tomate. Vamos a buscar la marca Heinz, a ver en cuánto está. $2.28. Por aquí tenemos milanesa de pollo, $7.26 el kilo de la milanesa de pollo. Aquí tenemos carne de primera en $6.2 el kilo también. Tenemos por aquí cervecita, $0.8 esta lata de cerveza, por ejemplo. 1.03 esta otra Corona Extra en $1.45. Para que se estén dando por ahí una idea en general. Ahí vemos más precios en general de las bebidas alcohólicas. Y bueno, vamos a seguir viendo algunos precios más en pantalla. Al final la idea de estos videos es que se den una idea de los precios en general, del precio de la vida en esta zona como tal, que al final no dista tanto de lo que es el resto del país, pero sí es un poquito costoso en comparación. Pero nada, espero que les haya gustado mucho el video. Nos vemos en otro video. No olviden suscribirse para más contenido interesante de esta y más zonas del país. Hasta luego.